Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Pablo Berna, enfermero con más de 12 años de experiencia en distintos ámbitos como la oncología, la atención primaria o la pediatría, entre otros. También dietista y entrenador. Pero esto no es todo, también es divulgador sanitario y CEO del programa Baja tu glucemia, con el que ayuda a personas con diabetes tipo 2 o prediabetes a bajar su glucemia y a perder grasa a través de métodos prácticos y basados en la evidencia. Bienvenido a Enfermera Emprende, Pablo. Siempre nos gusta empezar la entrevista con vuestra presentación y dándos a vosotros también la oportunidad de decirnos quiénes sois. Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad un poco de hablar con vosotras y de contar mi caso, ¿no? Que al final, pues, como bien sabéis, cada paciente es totalmente diferente, pues cada enfermero, pues también tenemos nuestras peculiaridades, nuestra historia y nuestro bagaje con nuestros errores, nuestros aciertos en la vida profesional. Aquí en tanto para contaros un poquito mi historia. Um, Como resumen, eh, como bien has dicho, soy Pablo Vega, soy actualmente pues, enfermero, dietista y entrenador. Principalmente, como siempre digo, enfermero, que es al final para lo que estudié, para lo que quería estudiar ya desde bachiller. Todo empezó ya, bueno, mi padre estudió medicina, pero se dedicó siempre a la enfermería. Ya sabéis que antes, a los 4 años, te daban lo de ATS. Y ya pues, aunque acabó la carrera, pero ya trabajo siempre de enfermero. Y yo siempre lo vi, pues, que trabajaba en atención primaria, que pues lo que hacía en el trabajo, pues me gustaba lo que me contaba. Él antes había trabajado también en otros ámbitos, pero es lo que vi, la atención primaria, ¿no? Ese trato con el paciente, sobre todo crónico, conocer a las personas, saber en qué ayudarlas, saber cómo hacer, pues, para que su día a día mejore, además de hacerles las curas y ese tipo de técnicas. Y ya pues bueno, estudié enfermería, estudié en Soria. Eh, en mi caso fueron 3 años porque era diplomatura, que decía, mira qué bien, 3 años, pero bueno, al final ya sabéis, casi se te hace corto porque, pues bueno, luego empiezas a trabajar y se te ven todo súper bien, pero bueno, la vida universitaria pues es la vida universitaria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acabé en 2012, es decir, hace ya pues poquito más, bueno, un poco más de 12 años, como bien decías. Y bueno, el primer año de mi carrera profesional fui un poco picoteando, pues alguna guardia, algún contrato, ya sabéis, lo típico, sobre todo en esos años que apenas había empleo. Pero bueno, con suerte, pues entre comillas, pues hacía alguna guardia aquí en mi pueblo, en algún centro de salud cercano. Yo vivo en un pueblo de Zaragoza. Y bueno, pues ya sabéis, cosas sueltas, pues te podían ir llamando. También empecé ya desde muy pronto a hacer pues alguna cosa privada, que eran pues festejos taurinos, algunas vaquillas de los pueblos, estar en la ambulancia, que al final venía a ser como hacerlo como autónomo, pero pues al ser cosas puntuales no había que hacerse autónomo ni nada. Entonces tampoco se te pasaba por la cabeza esa idea de emprender más, que simplemente lo hacías, presentabas la factura y como era algo puntual, no había que hacer nada más. Pero bueno, ya el run run de decir, jolín, pues en estas vaquillas, en estos festejos, en 2 horas, me saco mucho más que lo que es una jornada normal de enfermero. Es decir, porque aquí valgo más y en el público, pues, en este caso, no tanto, pues bueno, ya apuro de hacer y vas pensando, ¿no? Que yo creo que ahí también se iba tejiendo ese run run de emprender luego en el futuro, como ahora os contaré. Esto, 2012, 2013, 2014, también empecé a trabajar a la par de atención primaria y de urgencias. Empecé a trabajar en residencias y estuve incluso en dos a la vez. Lo máximo que llegué a hacer fue consultas, guardias, meter horas, hacer alguna tarde también en pediatría en otro centro de salud porque faltaba personal. Y además las dos residencias, es decir, había meses que literalmente casi 400 horas, 400 horas de trabajo, literalmente. O sea, una locura. Claro, eres joven, lo aguantas, te gusta, pues al final pues casi todo el mundo que estudiamos enfermería nos encanta el trabajo y oye, parece como que estás metiendo horas y no trabajas, ¿no? Pero al final pues claro, eso desgasta y dices, no puede ser, ahora con veintitantos años, yo ahora tengo 33, pero yo decía con veintitantos años me veo así, pero no me veo toda la vida metiendo tantísimas horas sí, o sea, con esos años pues te sacabas un buen dinero, ¿vale? O sea, pues al final pues claro, apuro de horas y de todo, pues, y con suerte, ¿no? Entre comillas. Pero decía, esto no puede ser. ¿Qué pasó? Que luego vino, así en resumen, la pandemia.
¿vale? Es decir, todos esos años trabajando en diferentes centros, en residencias, como os decía, en lo de las vaquillas. Y luego llegó la pandemia. Me hicieron un contrato, por fin ya pues con esto del COVID, el primer contrato largo, porque hasta entonces que habían pasado 8 años prácticamente, mis contratos habían sido muy cortos, tenía más de 300 contratos o 400, creo que ahora estoy en el 427. Eh, Tuve el contrato de rastreador, que ya fue como una especie de eventual que me pega ahí 2, 3 años. Entonces ya con el rastreo, pues bueno, fue una época un poco diferente, hacíamos un montón, ya sabéis, PCRs, test y así, y vi que en mi pueblo, porque yo entonces no trabajaba en mi pueblo, en mi pueblo y en la zona, igual que en otras, había la necesidad de hacer muchas PCRs, de que la gente no podía ir a los sitios a hacerse PCRs y estaba preocupada por si tengo COVID o no tengo COVID, hasta que dije, ostras, algo hay aquí, ¿no? Y me llamaron de un campamento y me dijeron, oye, Pablo, ¿tú podrías venir a hacer unos test? Y digo, sí, venga, pues me compré unos test, voy a ver dónde y tal. Entonces, pues bueno, ya luego vi que había alguna empresa que se dedicaba, que eran enfermeros y se dedicaban a hacer test, incluso los certificaban, y así que ahí empecé. Ahí me di de alta en autónomo porque me empezó a llamar gente con esto de los test y empecé a hacer un montón de test de COVID y PCR también. Al final me asocié, digamos, a un laboratorio también para llevarles muestras. Y ahí dije, jolín, claro, con el boom del COVID había mucho trabajo, ¿vale? Incluso contraté a otro enfermero para, para que me echase una mano. Y ahí es cuando dije, jolín, digo, ahora es el COVID. Y yo a la gente me decía, joder, Pablo, ¿te lo has montado bien? Digo, sí, digo, es una empresa que he montado que espero que se acabe pronto porque espero que se acabe esto del COVID. Pero yo decía, ahora es el COVID, pero imagino que más adelante, pues si se ha podido emprender con esto, seguro que hay algo más, ¿vale? Entonces yo durante todos estos años era muy friki, digamos, de la nutrición, el deporte y así, y me daba rabia que a los pacientes en atención primaria, pues con hipertensión, colesterol, sobrepeso, diabetes tipo 2 sobre todo, eh, yo decía, joder, esta gente, a nada que aprendiese un poquito a comer, que se moviera, que entrenase fuerza, por supuesto, y tuviera un seguimiento, que al final es lo más importante, pero un seguimiento de verdad, no una consulta cada 2 o 3 meses o cada 6 meses, digo, es que podrían no tener diabetes o tenerla muy controlada sin sufrir las consecuencias o sin tener que pincharse insulina. Y ya pues poco a poco, después de la pandemia, como me empecé a formar un poquito en marketing digital y así, dije, pues bueno, yo creo que mi nicho tiene que ser diabetes tipo 2 porque al final es lo que más manejo por el tema de nutrición, entrenador, que es lo que estoy acabando ahora, y enfermería. Y ya pues empecé con el programa pues hace un par de añitos, digamos. ¿Vale? Y un poquito hasta aquí, casi como resumen de la historia. He trabajado muchas horas, ¿vale? Luego también decir que esto me lo olvidaba. En 2019 me presenté a una posición habiendo estudiado, es decir, a conciencia, con academia y todo, porque entonces todavía mi objetivo era el tener plaza, ¿no? Sí o sí, la plaza, es el sueño de siempre, el sueño español o del país que quieras, como lo quieras llamar. Mm, entonces, aprobé, pero sin plaza. Eran unas 300 y pico plazas y, bueno, pues ya sabéis, por los puntos y tal, pues sin plaza. Y total que en la última posición, en la penúltima ahora, la del 2021 o 22 fui, no sé por qué, y total que aprobé y saqué plaza. Claro, el año pasado que estaba empezando a crecer todo esto del negocio, me encontré con que había sacado plaza, no sabía si cogerla o no. Al final la cogí, es cuando empecé a trabajar en el hospital, que yo en todos estos años nunca había trabajado en un hospital. Es decir, una locura sumada, por suerte las compañeras súper majas y estoy aprendiendo mucho. Pero desde octubre sí que estoy con media jornada porque era insostenible mantener el emprendimiento y el hospital a jornada completa a una hora de mi pueblo y a turnos encima. Entonces, era una locura. Encima, pues, combinado con seguir estudiando y combinado, pues, también tengo un grupo de música y tengo vida personal también. Vale, O sea entonces, que eres polifacético, ¿no, Pablo? sí, sí, a veces demasiado. Entonces, digo, bueno, reducción de jornada, la tengo que pedir y como sea para poderme enfocar en lo que realmente quiero poner foco, porque al final, eso sí que es una recomendación, que aunque al final daré alguna recomendación, a mí me lo han dicho siempre, el que mucho abarca poco aprieta. Al final, claro, yo siempre he intentado como decir que sí a todo, pues lo que os decía, coger la residencia, las vaquillas, pues al final
claro, veías que lo podías hacer, veías que tenías energía y lo coges. Pero unos años se puede. Y cuando tienes energía y ganas también se puede. Pero sí que es cierto que luego em, hay que poner un poco de freno, ¿vale? Porque entras en ese bucle y si no trabajas 80 horas todas las semanas, parece que no estás trabajando y yo creo que eso tampoco es sano, ¿vale? Y lo digo yo, ¿vale? Que Bueno, lo he hecho pues muchos Pablo, has años. hecho una gran introducción, la verdad. Nos has contado un poquito de tu historia personal, profesional, tu cambio, un poquito de cómo decidiste, pues, emprender, ¿no? Muy interesante que al final, pues, las grandes catástrofes a veces, pues, nos benefician de algún modo, pero bueno, esperemos que no haya ninguna otra. Eh, nada, comentarte un poquito, que nos comentes si hubo algún paciente o situación en particular que marcó un antes y un después en tu interés por la salud metabólica, que nos has contado que, bueno, en gran medida fue por los pacientes crónicos que te llegaban a consulta, ¿no? Pero hubo ese, pues como siempre decimos, ese clic que te hizo, voy a hacer esto. Sí, bueno, realmente ha habido, claro, a lo largo de todos estos años, como he pasado por tantas consultas, como os decía, claro, yo no podía hacer un seguimiento a pacientes concretos porque ibas cambiando semana a un sitio, semana a otro. Pero claro, había muchos clics, porque decía, jolín, pues esta persona con este sobrepeso, con estas úlceras que no se le están curando, que esto viene de muchos años atrás, de no haberse cuidado o de no haber tenido los medios para hacerlo, decía, jolín, aquí esto no puede ser, ¿no? O sea, al final, pues quiero decir, una persona que llega a 80 y pico, 90 y pico años, pues igual por mucho que se cuide, desarrolla la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, mi abuela que tiene 95, pues ya lleva unos años con la diabetes tipo 2, pues ya de mayor y ahora, pues bueno, ahora quizá tiene que empezar con insulina, que es lo que yo trato de evitar con el programa, pero bueno, pues quiero decir, en su caso, pues imagino que el páncreas ha dado lo que ha dado, ¿no? Pero bueno, personas con 50, 60, 70 años que vengan con una diabetes ya súper desarrollada, una diabetes tipo 2, un sobrepeso, pues una hipertensión, que les impide llevar una vida al final de calidad, a mí me hacía muchos clics. O sea, yo veía muchos pacientes porque los veía en consulta y luego a los pacientes que me hacían un poco clic, muchas veces los veía también luego en urgencias. Cuando hacía Ya. guardias, y decía, joder, digo, si es que coincide. O sea, que decir, había gente que igual venía con un infarto que no te lo esperabas o lo que fuera, pero otros pues sí, ¿vale? Pues, es decir, que lo decidiste, ¿no? De un día, no fue de un día para otro, sino fue un cúmulo de No, sí, circunstancias que te hizo decidir el aventurarte en esto. ¿Y hubo algún desafío o barrera personal que tuviste que superar para dar el paso, ¿no? ¿Cómo pensaste en hacerlo desde un principio? sí. En cuanto a emprender o en cuanto al programa Baja tu glucemia para siempre. En cuanto a emprender de primeras y luego, pues, el programa en sí. Vale. En cuanto a emprender, pues bueno, ya os digo, fue un poco por la inercia de la pandemia el lanzarme, ¿vale? Sí que había mucha gente que me decía, va, chico, ¿para qué te vas a complicar haciéndote lo de autónomo o lo que sea, sino que ya trabajas y puedes hacer guardias y tal? Digo, bueno, digo que tampoco pierdo nada, me compro unos test y además como era la tarifa plana de autónomo, pues tampoco pagabas mucho, ¿vale? Entonces, bueno, y ahí fue cuando me hice clic. Claro, luego en los alrededores, pues cuando ves que vas ganando, ¿no? Pues dices, pues igual sí que tenía sentido, ¿no? A todo lo pasado, pero el momento de lanzarte es complicado, sobre todo cuando tienes un trabajo que no es estable o no era estable, ahora sí que tengo plaza, no era estable, pero que no parabas de trabajar. Va, pues ¿para qué te vas a complicar si ya de enfermero o puedes hacer guardia, si quieres ganar más o esas cosas? Que bueno, y realmente luego te das cuenta de que tampoco se trata de ganar más, sino de sentirte un poco más libre en ese sentido, ¿vale? Que al final tampoco todo son números. Sí, la Y verdad que siempre tenemos ese problema, ¿no? De que decimos, estamos cómodos, ¿no? Porque tenemos el trabajo de enfermero o, bueno, cualquier otro trabajo sanitario, pero tenemos algo ahí que queremos, pues queremos emprender en algo porque nos gusta, ¿no? Pero decimos, bueno, estoy cómodo, no voy a dar el paso. Como tengo dinero que me entra en la cuenta todos los meses, pues bueno, tampoco para qué, ¿no? Pero al final yo creo que ese es el fallo que tenemos la mayoría, que nos gusta algo realmente, tenemos que ir a por ello, yo creo. totalmente. Y eso pasa mucho con lo de la plaza, ya os digo, al principio era como mi objetivo, pues al final, claro, tanto escucharlo en familia, ambiente, sociedad, etcétera, pues claro, parece como que estudié la carrera para luego pasar a sacar otra plaza y ya estar cómodo trabajando así. Y decía yo, pero realmente quiero trabajar siempre
en lo mismo, y encima sabiendo que si aprobaba la plaza tenía que ir al hospital porque atención primaria está más cotizado y tardas como más años, ¿vale? Luego ya veremos con lo de la especialidad y tal. Y, y bueno, pues luego en ese momento me lancé. Y luego para el tema del programa, del online, esto sí que, claro, muchas veces me decía, ¿y cómo te van a comprar por internet si no te ven en la consulta? Luego, en mi alrededor tampoco he dicho mucho, ¿vale? Cuánto he invertido en formaciones, porque al final he invertido miles de euros. Si yo les digo que me gasto en una formación, pues 7.000 euros, cuando no me lo he gastado en un máster, que también hice máster de atención primaria, mm, mira, ahí va, ¿a dónde vas, no? Y claro, ahora ya todo lo pasado, que ven cómo van las cosas, que a puro de trabajar, de aprender, pues van bien, me dicen, pues sí, eso te ha servido. Claro, entonces es complicado cuando, claro, tu familia, pues por mucho que te quiera, etcétera, pues viene bueno, de antepasados que han tenido que trabajar mucho y tal, y luego ellos con suerte pues han tenido sus plazas y tal, porque mis padres eran, digamos, funcionarios, sí que han trabajado también, sobre todo mi padre, pues combinó en sus tiempos trabajos y tal, pero bueno, parece como que el objetivo es la plaza, ¿vale? Pero no obstante, por suerte, sí que me han apoyado bastante, ¿vale? De hecho, cuando el hospital me dijeron, oye, pues si ves que no te conviene lo de la plaza, pues oye, sigues un poco con lo tuyo. Y luego, como ya sabes que trabajo de guardias o de cosas sueltas, pues ya sabes que no te falta. Pero bueno, la verdad que en ese aspecto, bien. Pero sí que en el entorno, ya sabéis, pues, vaya, y eso de la diabetes, ¿es que sirve para algo? O es que la gente hace algo que, y claro, digo, hay gente o hay veces que tampoco puedes dar muchas explicaciones porque, claro, hasta que no lo ven, no se puedes explicar realmente, no les puedes hacer o hacerles ser conscientes, mejor dicho, de cuánto se puede ayudar a una persona a nivel online y sobre todo, o sea, mucho más que a nivel presencial, sobre todo por el seguimiento que le puedes hacer que no podrías hacer en una consulta. Y sobre todo Claro. que el tema tecnológico, perdona Andrea, que al final, como dices, nuestros padres y así siempre pues va avanzando a pasos agigantados y siempre pues queda un poco obsoleto para estas generaciones, ¿no? Entonces por eso nosotros pues al final no nos entienden nuestros padres muchas veces. Sí, totalmente. Es complicado y además que tengo pacientes dentro del programa con todo lo que yo conlleva más mayores que mis padres. O sea, que hay pacientes mayores de 70 años y se manejan bien. Vamos, que es sencillo. O sea, realmente es algo muy sencillo, pero claro, sobre todo lo que más cuesta, más que el manejar cualquier aplicación o cualquier cosa que utilicemos, es ese cambio mental. Ayer hablaba con una mujer que me decía como que además por Instagram, que la mujer tenía Instagram, que necesitaba ayuda y tal. Dice, espera, es que yo creo que esto me ha pillado un poco tarde. Y hay veces que cuesta hacer ver a una persona que nunca es tarde para mejorar esta diabetes tipo 2, bueno, entre comillas, ¿vale? Y que realmente la tecnología no tendría por qué ser un obstáculo, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, sí que es cierto que, y es comprensible que hay por ahí también pues algún bulo o algunas estafas y esas cosas, y eso también muchas veces hay personas que les echa para atrás, ¿vale? Hay personas pues cuando tenemos la entrevista de venta que confían en mí y tal, pero tienen ese miedo por si esto no es verdad. Y yo a ellos, lo que les digo, a ellos ya no puedo hacer nada más. Digo, yo sé lo que hay, comprendo perfectamente que puedas tener esa duda y eso ya depende de ti. Nos has hablado ya bastante de lo que es tu programa, de cómo surge sobre todo la idea, ¿no? Después de esos inicios como autónomo en el COVID. Pero cuéntanos bien cómo desarrollas tú el programa de Baja tu Glucemia, ¿no? Sobre todo a nivel también de marketing, que ya nos has comentado que te has gastado miles de euros en formación, como prácticamente todas las sanitarias, ¿no? Que pasan por este podcast. Así que cuéntanos un poco eso, el problema que buscas solucionar, pero la forma en la que lo haces, ¿no? Ese seguimiento del que nos hablabas, que además es algo que sí que visibilizas bastante a través de tus redes, que creo que esto es algo muy positivo, ¿no? El incluir esos testimonios y toda esa gente a la que estás ayudando. Cuéntanos un poquito cómo lo haces, Pablo. Sí, pues lo primero, ¿vale? Quiero decir, para que la gente sepa lo que haces y sepa lo que ofreces y también un poco la filosofía de lo que haces,
pues bueno, creo contenido, ¿vale? En mi caso, muy sencillo, pues con el móvil, con el iPhone. Hace unos meses sí que me compré un micro, porque se escucha así un poquito mejor. Vamos, con lo básico, ¿vale? Hay personas en Internet creadores de contenido que tienen vídeos que son una pasada, los míos son muy sencillos, ¿vale? Y al final lo que quiero es transmitir mensajes muy precisos para eso, para personas con diabetes tipo 2, prediabetes o sobrepeso, que tengan esas pinceladas es decir, que ese contenido les aporte, les ayude de verdad y que aprendan cositas poco a poco que les permitan mejorar, es decir, bajar esa glucosa o perder grasa sin tener que estar a dieta o pinchándose esas inyecciones que ya conocemos, etcétera. Entonces, lo que hago es básicamente creo contenido, ¿vale? Con el fin de, lo primero, y es la mentalidad que hay que tener, considero, ayudar a todas las personas, es decir, con el sentido de que una persona con el contenido que yo tengo ahí, en mi caso, en Instagram, a día de hoy, pudiera, si lo sabe implementar, que al final lo que cuesta es implementarlo, y por eso ahora os contaré, si implementase lo que está en Instagram, ya pudiera ella controlar o incluso llegar a revertir o dejar en remisión esta enfermedad, ¿vale? Es decir, contenido de valor que sirva, ¿vale? Tanto de ayuda, tanto de creencias, es decir, pues ayudar a las personas también a cambiar de esa mentalidad de me tengo que prohibir hidratos o simplemente caminar funciona o invertir en salud no está bien porque en España todo es gratis, etcétera, que no es gratis, ni mucho menos. Pero es también esa mentalidad, pues ayudar a las personas para que algún día, si lo necesitan, den el paso de entrar en el programa que, como algunas personas, Pablo, ¿el programa es de pago? Obviamente sí, ¿vale? Pero ya con ese contenido gratis que puedan, o sea, poderles ayudar, ¿vale? Entonces, no sé si va por ahí la pregunta, Andrea. Sí, o sea, sobre todo eso, cómo desarrollaste el programa y en qué consiste. Es decir, si un cliente viene a ti, ¿no? Como nos decías, ayer te habló una señora y te dice, oye, tengo este problema, quiero Vale, que me ayudes, ¿cómo es un poquito el programa y ese seguimiento que tú les haces? vale, sí, pues una vez conozco a una persona, pues a, a través de Instagram, si considero que la puedo ayudar, vamos a una entrevista antes de empezar nada para todavía más asegurarme al 100% de que la puedo ayudar, ¿vale? Es decir, esto no es entras al programa y luego ya vemos, no. Lo primero es, si yo veo que te puede ayudar, puedes entrar al programa, si no, pues no, porque no tendría ningún sentido, ¿vale? O sea, como os decía antes, el ganar dinero y tal, pues está muy guay, pero a costa de poder ayudar, ¿vale? En mi caso, entonces. Y una vez que tenemos esa entrevista, veo que puedo ayudar a la persona, le explico en qué consiste el programa, que es lo que os explico ahora. Os lo explico muy sencillo, ¿vale? El programa que actualmente se llama Baja tu glucemia para siempre, para que no quede duda del objetivo del programa, pues o sea, es un programa para personas con diabetes tipo 2 o prediabetes o sobrepeso, que lo que quieren es bajar esos niveles de glucosa en sangre, perder grasa, no depender de medicación o poder no depender de medicación, que el médico, ¿vale? Que eso siempre es muy importante, es su médico, el médico o endocrino de cada uno y que les quita o les pone medicación. Mi objetivo es conseguir que ese médico pueda llegar a la decisión de retirarles medicación, ¿vale? Es decir, en el programa, a día de hoy, que no hay médicos como tal, no ponemos ni quitamos medicación. Eso ya sabéis que no es competencia. Entonces, lo que tratamos es de que consigan esos resultados. ¿Cómo? Pues a través de este programa. Lo que hago es utilizo una aplicación sencilla en la que se concentra todo. Los pilares del programa básicamente es valorar a la persona, pues como personal sanitario y profesional, valorar al paciente. Segundo pilar, plan de alimentación o de nutrición, ¿vale? Pues como dietista, pues también elaboro esos planes de nutrición adaptados a las necesidades de cada uno de los pacientes y también de los gustos, ¿vale? Son planes flexibles, sencillos, pues adaptados a cada persona, con el fin de que puedan bajar esos niveles de glucosa en sangre, perder grasa y los objetivos que tengan. Sobre todo a largo plazo, ¿vale? Es decir, durante el programa que consigan resultados, obviamente, pero que luego sea una herramienta para en el futuro seguir mejorando. El tercer pilar es el ejercicio y la actividad física. Actividad física, pues una persona con que sea mínimamente activa, pues que dé un mínimo de pasos y así sería suficiente. Si hace alguna actividad, aparte, estupendo. Y luego entrenamiento de fuerza, ¿vale? Esto es importante. Lo que hago en el programa es, cada paciente tiene sus rutinas, pero no es toma esta rutina de apáñate, sino que ahí tienes cómo hacerlo, explicativo, los vídeos, la intensidad
y saben cada día, o bueno, en este caso suelen ser 2, 3, 4 días de entrenamiento a la semana, saben qué hacer, cómo hacerlo y también cómo registrarlo, ¿vale? Con todo este registro, lo que yo veo es lo que van haciendo, lo que van cumpliendo y cómo lo van haciendo. Porque el cuarto pilar es muy importante, ¿vale? Y el quinto. El cuarto pilar es el seguimiento. Semana a semana les hacemos un seguimiento de lo que son métricas, peso, perímetro abdominal, glucosa, etcétera, pero sobre todo, como siempre digo, de cómo se están sintiendo, de si están llevando bien a cabo el plan, de si tienen alguna dificultad, algún obstáculo, también de si han conseguido algún resultado y lo quieren celebrar, porque también es muy bueno eso, pues darse cuenta de las cosas que haces bien para reforzarlas, ¿no? Eso es muy importante. Y ese seguimiento semanal, no cada 3 meses o cada 6 meses como se puede hacer en la consulta, que muchas veces les digo, no es que en el sistema público queramos veros cada mucho tiempo, pero es que, claro, si yo tengo una cartilla con 1.500 pacientes, pues es imposible, ¿no? Claro, y eso que a mí me hizo clic de decir, joder, qué rabia tener tantos pacientes y no poder atender bien a unos pocos para hacerles mejorar, ¿no? Y claro, pues es así el sistema, ¿vale? Y como os decía, y el quinto pilar es el soporte, que eso es que pueden tener contacto conmigo. Tenemos ahí en la aplicación también un pequeño chat o audio que cualquier paciente deja su duda, no tiene que esperar un día a coincidir conmigo en la consulta, sino deja su duda, yo se la respondo. Y también le voy dando información y animándole o dándole esos puntos para mejorar, esas claves, sobre todo en momentos de bajón anímico. Es decir, el paciente va de la mano para que paso a paso consiga esos resultados. Y si en momentos puntuales hace falta hacer alguna llamada, alguna videollamada por resolver algo así puntual, pues también se puede hacer, ¿vale? Entonces, ese trato estrecho es lo que lleva al paciente del punto de estar en una prediabetes a poderla revertir, no empezar con medicación, de estar en una diabetes con medicación o incluso con insulina, a que el médico le pueda retirar la medicación porque le baja la glucemia, le baja la hemoglobina glicosilada y pasa a no depender de medicación y es una brutalidad lo que se consigue. Qué interesante. La verdad que tocas todos los palos, yo creo que son importantes en este problema. Suriñe sabe mucho más que, que yo también de esto. Pero cuéntanos, sobre todo en lo que a lo que marketing se refiere, sobre todo, ¿qué desafíos enfrentaste? Es decir, ¿qué obstáculos se te puso ahí y dijiste, con esto tengo que poder, pero siendo sanitario y viniendo, ¿no? de un, pues es un enfoque asistencial de toda la vida, del tú a tú? ¿Cómo superaste los obstáculos que se te plantearon en lo que es lo digital? Sí, pues lo primero, claro, el mundo digital, lo que se ve, ¿no? O sea, como siempre, el iceberg, lo que puede ver una persona de fuera es simplemente que te grabas unos vídeos y que la gente sube y que casualmente entran al programa, ¿no? Pero no, o sea, detrás de todo eso hay un mundo, vamos, hay muchas ramas Una realmente. estrategia. Eso es decir, eso es una estrategia en la que además de crear contenido y colgarlo, hay una estrategia de marketing detrás. Es decir, cómo hacer que el cliente potencial, en mi caso personas con diabetes tipo 2 o prediabetes, vean que Pablo Berna les puede ayudar, que lo que digo yo les hace resonar en la cabeza, jolín, esto es lo que yo estoy pensando. Pues dar con ese mensaje lo primero, para que luego puedan conectar contigo, para que algún día pues te puedan contactar o contestar algún call to action, alguna llamada de atención para entablar una conversación y poderlos llevar a una llamada para ver si les puedo ayudar. Detrás de todo esto, pues claro, el marketing, ya sabéis, pues al final no es solo crear contenido, como decía, el marketing es saber comunicarte. En mi caso, y es muy curioso, yo soy una persona que a la hora de exponer en público, en la carrera, por ejemplo, me ponía súper nervioso, pero súper nervioso en plan, como esta pared. Me quedaba en blanco. Muchas veces yo creo que era porque no me lo preparaba bien. Entonces iba como a la marcha y decía, hostia, ahora no sé qué decir. ¿Vale? Y era en plan Me río brutal. porque me ha pasado. ¿Sí? Totalmente lo que tú dices. Y es porque no me daba tiempo a preparármelo bien porque entrenaba 3 horas al día, porque era atleta de élite y era lo que hacía. Los demás se lo llevaban súper bien preparado y claro, pues al final la que quedaba mal era yo, en realidad. Pero sí que yo era muy, muy introvertida cuando era más pequeña y me daba pánico exponer. O sea, lo que peor llevaba es que me entraba taquicardia y no me dejaba respirar.
O sea, Sí, ahora ya eso lo es. controlo y de hecho ahora me dedico a ello, a formar a trabajadores. Y aparte de lo que hago de manera online, es decir, el emprendimiento, pero la vida como cambia. Sí, 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 es brutal. Entonces, claro, ese impedimento, en los inicios sobre todo, a mí lo que me costaba era, pues claro, me decían, Pablo, para conectar con la persona, te tienen que ver a ti. Es decir, tienes que hablarle a la cámara. Y claro, pues eso al principio tienes esos... En mi caso, a ver, a mí me daba un poco igual esas cosas, pero bueno, mm, te puede dar por pensar, ¿no? De decir, pues me grabo y estás pensando pues en la gente del pueblo que te puede estar viendo o lo que sea que pensará, ¿no? Que bueno, que en mi caso ya os digo que tampoco lo pensaba mucho, pero es como que al principio, pues claro, te ponías a grabar un vídeo, querías decir un mensaje o no te gustaba, te pensabas que lo tienes que hacer perfecto, como pensándolo, y luego te das cuenta de que, bueno, le hablas a la cámara sabiendo que le estás hablando a todo el mundo y lo haces de forma natural, ¿vale? Es decir, que al final, obviamente, hay veces que hay que repetir los vídeos, ¿no? Si te atascas demasiado o te quedas muy en blanco, pues para que quede más bonito, pero tampoco yo creo que hay que hacerlo perfecto. Obviamente, cuanto mejor hables, mejor vocalices y todo eso, mejor. Y cuanto mejor pues, gesticules o lo que sea. Pero que al final también es muy importante, yo creo, ser uno mismo, ¿vale? O sea, es decir, mm, hay que aprender a ser natural y eso es a base de práctica. Y el obstáculo al principio es decir, jolín, y ahora tengo que hacer un reel o una historia o un directo, que es algo que hasta hace poco tenía ahí como, me daba ese miedo, ¿no? Me decían en la academia de entrenadores online, que son los que me guían a nivel marketing, me decían, pues nada, este día un directo. Y era como algo que yo procrastinaba, porque era algo que yo no quería, o sea, sé que para mí era una dificultad y lo iba dejando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hace poco que hice 3 directos seguidos, hasta me gustó hacerlo. Obviamente estoy más cómodo en mi salón viendo una película, pero son obstáculos y cosas incómodas que al final pues te hacen mejorar. Más o menos me pasa exactamente igual que a ti, Pablo. Prefiero estar viendo una serie en Netflix que haciendo un directo en Instagram. Pero la verdad que yo, paradójicamente, al revés que tú, eso es cierto, en cuanto a historias y así, nunca me ha costado, ¿no? Y sí que es verdad que lo que siempre hablamos, parálisis por análisis, que queremos Hmm. hacerlo todo perfecto y al final es imposible. Tenemos que hacerlo y punto. Y ser naturales, ser nosotros mismos, no hay nadie perfecto y creo que eso es el pilar fundamental de comenzar a emprender y sobre todo el tema de redes sociales que al final es lo que más cuesta porque al final te tienes que exponer, ¿no? La mayoría de los sanitarios sobre todo tenemos el miedo al qué dirán, ¿no? Y ese es un punto de inflexión. A veces las lecciones más importantes provienen de momentos de dificultad. ¿Puedes compartir con nuestra audiencia algún error o experiencia, aunque fue algo que haya sido difícil en su momento y que te ayudó a crecer como emprendedor? Pues bueno, en la línea de lo que venías diciendo, en mi caso siempre he sido una persona como muy perfeccionista, ¿de acuerdo? Por una parte desastre y por otra perfeccionista, ¿vale? Es decir, yo intento, bueno, o me sale así, intento ser simpático, siempre estoy como muy a buenas, ¿no? O sea, casi todo me parece bien, digamos. Pero luego, por otra parte, conmigo misma me gusta como que todo esté muy controlado o que esté perfecto. Esto con el mundo del emprendimiento es un obstáculo muy grande. Y con el mundo digital también, pues por eso, porque grabas un vídeo y si ves que no sales o como sea, o haces un post y las letras las pones no sé cómo, que al principio que hacía yo el contenido, ahora ya hace un tiempo, hace un poquito más de un año que me lo hacen, pues yo claro, estaba ahí dándole vueltas a cosas que realmente yo no soy especialista en hacer el contenido, ya encima quería ser perfecto. ¿Y esto que lleva? A invertir un montón de tiempo en algo que realmente no es productivo. Es decir, a la gente le da igual que la letra esté aquí o se haya torcido un poco. A la gente lo que le importa es el mensaje. Y ese perfeccionismo frena mucho y muchas veces, y a los pacientes les pasa lo mismo, que piensan que por no poderlo hacerlo perfecto, por no poder ir a un gimnasio o entrenar todos los días, que parece que eso fuera a ser lo perfecto, no da el paso de empezar. Y les digo, si no hace falta eso, y si en casa puedes entrenar con 4 cosas, ¿vale? Entonces, ese perfeccionismo, por una parte, te frena, Mm. te frena mucho.
Totalmente, yo también tiendo a eso. El perfeccionismo puede ser tu mayor aliado como tu peor enemigo, ¿no? Total. ¿Qué consejo clave te darías a tu yo del pasado si comenzaras de nuevo tu proyecto? Sí, hombre, de haberlo sabido, ¿no? Como os decía antes, a todo lo pasado, pues hubiera empezado a crear contenido hace muchos años, pero claro, al final estas cosas pues, surgen cuando tienen que surgir y esto. Entonces, nada, simplemente lo que diría es que al final eh, lo que digas, ¿vale? Es decir, obviamente tiene que ser un mensaje importante para la gente, pero que aunque cometas errores, aunque no lo hagas perfecto, puedes ayudar a muchas personas. Y hay que ir, eso es un consejo muy importante para cualquier profesional, sobre todo sanitario, que nos pueda ver, es que eh, lo que importa es que si con tu mensaje consigues ayudar aunque sea a una persona, ya habrá merecido la pena, aunque te hayas quedado atascado a mitad de una frase, aunque ese día salgas con un grano aquí o cualquier cosa, ¿vale? Es decir, que al final muchas veces parece como que queremos quedar bien con todo el mundo y no puede ser. Y hay veces también que hay que decir las cosas claras. A mí se me ha costado mucho siempre enfrentarme un poco porque no me gusta pues, crear conflictos cuando no hace falta crearlos. Y bueno, hay veces que hay que dejar las cosas claras en cuanto a cosas de diabetes y así, pues también empoderar un poco al paciente y esas cosas que a veces sienta mal. Ujú, ujú. Totalmente. Sí. ¿Hay algún recurso menos conocido que te haya sido especialmente útil en tu camino como emprendedor? Bueno, las formaciones que he hecho, ¿vale? Luego también, pues, ayuda de un muy buen amigo, ¿vale? Pues, al final, mi mejor amigo que se dedicaba a esto y le iba muy bien. Y veía como que a mí, o sea, me decía, joder, tú con lo que sabes y lo que podrías hacer, te podría ir muy bien en el nivel online. Y es también el que me empujó, ¿no? A hacer todo esto, a entrar en la academia y formarme y todo eso. Entonces, al final, pues claro, siempre tiene que haber algo o alguien que te empuje a hacerlo, ¿vale? Porque luego cuando una persona es emprendedor sí que es muy lanzado, pero en mi caso, claro, soy emprendedor, pero también tengo esa parte y esa base de funcionario, digamos. Entonces, a veces cuesta lanzarte. Es decir, hay una parte de mí que dice, sí, lánzate, que no pasa nada. Que ahora es mi 99%, ¿no? Pero antes era en plan, joder, pues si total ya tienes trabajo fijo, ¿para qué vas a hacer todo esto? No sé qué. Entonces, siempre tiene que haber algo que te ayude a lanzarte y te facilite el proceso. Vale, y esto es muy claro, es muy importante tener un paso a paso que te permita a ti hacer. Es decir, muchas veces el ego de las personas decimos, no, si yo ya sé lo que hay que hacer, si ya veo lo que hace. No, o sea, mi consejo para cualquier persona sería que se dejen ayudar por profesionales que están en un punto, nadie es mejor que nadie, ¿vale? Pero en un punto más avanzado que tú, para que esa persona, o sea, es decir, que te fijes en personas que están más avanzadas que tú para poder seguir, pues, ese camino, obviamente cada uno su camino, y, y no te fijes en simplemente, no, que yo ya puedo hacerlo por mi cuenta y vayas dando palos de ciego, ¿vale? Que es lo que nos pasa muchas veces a las personas que parece como que sea algo malo pedir ayuda, ¿vale? Y muchas veces a las personas nos pasa eso, que tenemos ese ego de decir, me voy a intentar apañar yo solo, que a veces está muy bien, pero otras veces te das cuenta de que pedir ayuda te hace avanzar por mil. Súper importante el tema del acompañamiento que siempre tocamos en el podcast, ¿no? Cuando Mm. somos emprendedores es súper importante al menos mantenerse un poco motivados con la ayuda externa de alguien, Sí, aunque no entienda del tema, ¿no? Pues ya sea una pareja, un amigo o algo así. En cuanto a formaciones, pues lógicamente también aprender de los mejores siempre te va a hacer mejorar, lógicamente. totalmente. Muchas veces, muchas veces como profesionales y emprendedores nos olvidamos de cuidarnos, ¿no? Nosotros mismos. Sabemos que los niveles de estrés en el trabajo asistencial son súper altos y pueden tener un impacto en la salud metabólica, ¿no? ¿Qué es lo tuyo, Pablo? ¿Qué Ujú. estrategias prácticas recomendarías para mantener un equilibrio saludable tanto física como mentalmente mientras se trabaja en salud? Sí, pues mira, lo primero que quería decir de esto es que cuando saqué la plaza, justo, claro, buscando cosas de hospital y por ahí, justo me salió un estudio que estaban haciendo en el hospital al que yo iba a ir a la plaza, que a los sanitarios que trabajan a turnos les iban a hacer un estudio de por qué más personas más personas que trabajan a turnos
podían desarrollar enfermedades pues tipo diabetes y por ahí. Y decía, joder, digo, encima me voy a un trabajo que me va a provocar diabetes, ¿no? Entre comillas. Y sí, hábitos para personas con niveles altos de estrés o trabajos a turnos, trabajos que pues, requieren concentración, que al final o sea, todos los trabajos requieren concentración, ¿vale? Pero nosotros conocemos la enfermería, pues en la enfermería. Niveles para el autocuidado, o sea, consejos para autocuidado. ¿Te refieres en cuanto a alimentación, ejercicio y todo eso? Sí, hábitos alimenticios, gestión del estrés, Sí, descanso. pues vale, lo del descanso y el estrés es algo que tengo que implementar en mí mismo también, ¿vale? Cuando emprendes, tienes que tener una cosa clara, que emprendes para algún día tener esa vida no más cómoda, o sea, tener una vida cómoda no se trata de vaguear, ¿vale? Sí, pero tener una vida que se acorde, o sea, que se amolde a lo que tú quieres, ¿vale? A tus horarios, Sí. a tu estilo de vida, etcétera. Pero hay que tener muy claro que para emprender los primeros meses, incluso años, pues vas a tener que meter más tiempo de calidad también, más trabajo. Es decir, al final inviertes ese trabajo para que luego en el futuro pueda ser un poquito más cómodo. Emprender está muy chulo y llena un montón, vamos, y es lo que hacemos aquí, ¿no? Pero no es todo un camino de rosas. Es apagar fuegos uno detrás de otro. Y eso pues te puede molar o te puede no molar, ¿vale? Para eso está el trabajo. Para autocuidarte, en cuanto a alimentación, yo siempre digo, y es lo que comparto con mis pacientes, y para mí se me hace muy fácil porque es lo que hago conmigo mismo. Comer en base a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Es decir, no se trata de estar a dieta todo el día, ¿vale? Y se trata de disfrutar de la comida, pero hay que ser conscientes de lo que comemos. En resumen, se podría definir en comer bien de verduras, fruta, es decir, vegetales, legumbres, ¿vale? Legumbres 2 o 3 veces a la semana está perfecto. Meter, que esto no suele faltar a muchas personas, tanto pacientes como profesionales, como deportistas incluso, etcétera. Comer o ingerir suficiente proteína, ¿vale? Que muchas veces es un alimento, es un macronutriente del que estamos un poco bajitos. Entonces, vegetales, como decía, verdura, comer hidratos, ¿vale? Hidratos de carbono. También, pues, si puede ser complejos, mejor. Pero quiero decir, no tener miedo tampoco a los hidratos, ¿de acuerdo? Y luego, pues, tema de procesados, bollería y todo eso, pues, que sean cosas puntuales. Pero sobre todo, lo que tenemos que tener en mente es que no hay alimentos prohibidos, sino que hay alimentos que debemos comer muchas más veces y en mucha más proporción y otros en menos. Y ya está, ¿vale? Pero eso, y al final estar bien hidratados, por supuesto, eso siempre. Y el tema de entrenamiento, no machacarse pensando que más es mejor, sino pensar, vale, ¿cuántos días podría yo entrenar fuerza? Que entrenar fuerza, ¿vale? Es mi consejo. Y sentirme cómodo. Pues 2 o 3 días a la semana. Si eso lo vas a poder mantener en el tiempo, perfecto. ¿Que 5 días estaría mejor? Pues bueno, si lo puedes mantener en el tiempo, quizá te pones más fuerte, pero si no lo puedes mantener en el tiempo, al final no lo vas a poder hacer, te va a frustrar y encima te vas a deprimir, entre comillas, ¿vale? Entonces, tienes que hacer cosas que tú las puedas mantener en el tiempo. Si a ti te gusta, por ejemplo, el chocolate, ya sabes que comer a todas las chocolate, pues igual no es lo mejor, pero si a ti te encanta, pues oye, igual comerte 1 o 2 onzas todos los días te viene bien para el resto hacerlo mejor, ¿vale? Tiene antioxidantes. Sí, o sea, eso es. Pongo el ejemplo del chocolate, que el chocolate no es malo, ni mucho menos, ¿vale? Más del 95% de cacao. Oye, ¿Vale? Pablo, nos quedamos con todos estos tips que nos has contado, que no son pocos, he de decir. Al final son muchas cositas bueno, que pueden hacer que mejoremos nuestra salud metabólica todos los emprendedores que pasamos por este podcast. Ya por ir cerrando un poco la entrevista, te quería preguntar un poco si tienes algún proyecto futuro en relación a tu programa de Baja tu Glucemia o no, que puedas desvelar en este podcast. Pues mira, a día de hoy, ¿vale? Lo que quiero es, lo primero, seguir mejorando lo que es el programa, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, a futuro, pues imagino que me abriré a otros canales. Ahora me están creando una página web, que es lo de menos, ¿verdad? Que muchas veces las personas decimos, no, hasta que no tenga la web, el logo, lo que sea, no empiezo. No.
esto, bueno, ha venido con esto del kit digital, pues por aprovecharlo, aprovecho y me lo harán. Entonces, pues bueno, una vez que tenga la web, veré un poco cómo enfocarlo para poder ampliar el abanico de gente a la que llegar, porque ahora mismo mi vía es simplemente Instagram, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la gente que no tiene Instagram, hay alguna cosa que vuelco en TikTok y eso, pero que ahí tengo 4 cosas, pero sí que estaría bien pues hacer algo de contenido también en otros canales, que como siempre decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, de primera, si esto es un consejo importante, céntrate en una red solamente, no te infles a diferentes canales y cuando veas que algo funciona, pues y lo tengas ya rodado y vaya más bien solo, pues ya puedes ampliar canales. En mi caso todavía estoy creciendo, ¿vale? Y nada, cualquier persona que se lance, digamos, a emprender, si es algo que te gusta, sabiendo que hay que currar, es algo que merece la pena. Al final, pues bueno, a nivel económico, pues a cada persona le irá de una forma o de otra, ¿vale? Pues en mi caso me he dado cuenta que invirtiendo menos horas, que son muchas, ¿vale? Sobre todo los primeros meses, pero ahora ya que está un poquito mejor, pues invirtiendo menos horas, puedo vivir mejor, puedo tener muchos más ingresos que antes haciendo un montón de guardias y bueno, al final pues es un poquito el camino que muchas veces dices, ¿y esto tendrá futuro? ¿Esto no tendrá futuro? Yo creo que una persona trabajadora y con ganas de innovar, si no es en una cosa en otra, va a tener trabajo. En el tema del online, ¿va a tener futuro? Es lo que digo yo. Si se acaba el Internet, pues no, pero no creo que se acabe Internet. Y si se acabase, en mi caso, la diabetes o la obesidad, pues ojalá, como decía con la pandemia, ¿no? Ojalá se me acabe el negocio porque ya no hay diabetes, pero por lástima cada vez va más, ¿vale? Entonces, al final, pues eso. Y las personas, por mucha información que haya, o la inteligencia artificial, etcétera, dietas, rutinas, tú le pones a Google, dame una dieta, dame una rutina y tienes miles. Pero las personas lo que necesitan y lo que necesitarán también en el futuro y todavía más, ¿vale? Porque con esto de lo digital todavía hace falta más, es acompañamiento. Que aunque sea en videollamada, aunque sea a nivel online, este acompañamiento y este seguimiento día a día es lo que necesitan las personas. Es decir, ser escuchadas, sentirse apoyadas para cumplir, en este caso, ese paso a paso y conseguir resultados. Porque las personas no quieren una dieta o no quieren una rutina, quieren conseguir resultados. Quieren no tener que pincharse insulina, en mi caso. Quieren no tener que estar sufriendo las consecuencias de la diabetes con 50, 60 o 70 años. Si más adelante tienen que llegar ya porque llegan a 100 años o 200 años, pues llegarán. Pero lo que quieren es eso, ¿vale? Entonces, lo de la dieta y el ejercicio es muy importante, pero lo que quieren las personas son resultados y estar acompañadas. Por eso el acompañamiento, al final, por mucha inteligencia artificial que pueda surgir y tal, la gente que no tenga miedo, yo creo, porque lo que necesitan las personas es acompañamiento y que alguien real esté ahí detrás. Calorcito humano. Sí, eso es. Pues nada, Pablo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy. Nos has compartido conocimiento que puede transformar vidas y estoy segura de que a nuestra audiencia, pues, que nuestra audiencia ha aprendido muchísimo de tu historia y de tus consejos. Y si algo nos queda claro en esta conversación es que el conocimiento no solo salva vidas, sino que también puede cambiar la forma en la que vivimos. Así que es importante no subestimar nuestros conocimientos como enfermeros o profesionales de la salud porque los podemos utilizar para hacer del mundo un lugar mejor. Te quería decir a eso que decías, que muchas veces un miedo que a veces podemos tener los enfermeros, sobre todo, que no es miedo, ¿vale? Pero en mi caso yo quería estudiar enfermería y estaba muy contento, es que tenemos que valorar muchísimo más nuestra profesión porque muchas veces parece que solamente el médico es el que puede ayudar, que yo como siempre digo, les alabo el gusto, es decir, que, joder, tiene su mérito, ¿no?, de todo lo que estudian y tal, pero que un enfermero puede ayudar a tener resultados a cualquier paciente, puede hacer muchas cosas más que hacer curas, poner vías y por ahí, que está muy guay, pero que puede hacer muchas cosas más y que puede emprender y que puede ser su propio jefe y está, ¿vale? Que al final lo que decía yo, joder, me gustaría, sin meter muchas horas con guardias, como enfermero, obviamente, repito que el dinero no es lo más importante, ¿vale? Pero decía, me gustaría como enfermero ganar como un cirujano. Sí, pero haciendo cosas de enfermero. Yo no quiero... Y pues un poco pues, es el camino que por suerte y con trabajo, mejor dicho, pues voy haciendo. Y está. Totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir, Pablo. Y Andrea también, estoy segura. Total.
Y antes de despedirnos, pues nada, queremos invitar a todos a seguir a Pablo en sus redes sociales, visitar pabloberna.com/tuglucemia, ¿verdad? Sí, bueno, ahora en estos meses que vamos a crear la página será pabloberna.com y que ahora está sin crear porque, bueno, está lo que creé yo que es una mierda, pero bueno, podéis meteros para que luego veáis la nueva. Y en Instagram, pues, @pabloberna.enf, de enfermero. Eso es, para conocer más sobre su proyecto y sobre él, ¿no? Y también recordad que en Enfermera Emprende siempre estamos aquí para inspiraros a tomar las riendas de vuestra profesión y vuestros sueños, así que no olvidéis suscribiros a nuestro podcast y nuestras redes sociales, así que nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Gracias, Pablo. A vosotras. Chao.